Nuevamente, muy buenos días a todos. Para los que no me conocen, yo soy Fardi Moreno, yo soy residente de primer año de alergología y el día de hoy pues vengo a presentarles este tema de la alergia al polen. Tal vez que es un tema que no es tan frecuente en nuestro servicio, pero que igual es importante identificar algunas particularidades que tiene este tema respecto al abordaje médico que damos cuando se presentan pues estas situaciones. En cuanto al contenido, hablaré simplemente algunas generalidades inicialmente, algunos datos importantes epidemiológicos que encontré a nivel internacional y a nivel local. Me enfocaré pues en los principales tres tipos de granos de polen, árboles, gramíneas, malezas y finalizaré con algunas conclusiones. Entonces, pues para iniciar, tener en cuenta que en el reino vegetal pues hay una amplia variedad de plantas. Encontré pues como a grosso modo para diferenciar en el reino de las plantas criptógamas, fanerógamas, denominándose pues las criptógamas aquellas plantas que no se reproducen por semillas, que son más arcaicas, que utilizan las esporas, allí se encuentran helechos, algas, y las fanerógamas, que ya son plantas que se reproducen por semillas, ya son en la gran mayoría en las que tenemos en nuestro medio, y a su vez esas se dividen en gimnospermas y angiospermas, siendo pues las gimnospermas las que presentan ausencia de fruto, ausencia de flores, y las angiospermas son las que presentan precisamente pues flores y fruto. ¿Por qué es tan importante esto? Entonces, entre las angiospermas vemos que el grano de polen pues es producido por las esteras de las flores y allí mismo pues va a ocurrir la fecundación para que se produzca el fruto y al interior del fruto se va a alojar pues el producto de esta fecundación que es la semilla. Así se van a reproducir pues la gran mayoría de especies que pertenecen a este género, las angiospermas. Mientras que en las gimnospermas vemos en la parte superior un ejemplo de ellas, unos conos. Esos conos son los denominados conos masculinos, que son los que van a producir los granos de polen, y abajo en la parte inferior los conos femeninos. Vemos que los conos femeninos son más grandes, son los que van a actuar como un receptáculo de grano de polen para que allí se lleve todo el proceso de la producción de la semilla y van a alojar la semilla. Es decir, la semilla no se va a encontrar envuelta allí, no se va a producir ningún fruto. Entonces, el grano de polen, tal cual, es la estructura pues, reproductiva masculina de todas las plantas con semillas. En su interior pues, contiene el gametofito masculino, se encuentra en una fase haploide, es decir, en un solo grupo de cromosomas a la espera de la unión con su contraparte femenina para de esta forma pues entrar en una fase diploide. Se forma, como ya lo mencioné, en el interior de los estambres, en el caso de las angiospermas, pues en los estambres de las flores, y en el caso de las gimnospermas, pues en los conos femeninos. Hablando más de la estructura del polen, se divide básicamente en dos, en un protoplasma, que es la célula viva del grano de polen, que es la que se va a encargar propiamente de la reproducción, y ya una parte externa, que es la pared celular, denominada esporodermo. Entonces, esta pared celular a su vez se divide en dos zonas, una zona interna y una zona externa. La zona externa denominada exina o esporopolenina, muy importante porque es la que le va a ofrecer la protección al grano de polen, va a actuar como primer mecanismo de defensa, va a evitar la entrada de agua, los cambios bruscos de humedad y de presión, evitando pues de esta forma su ruptura prematura. Y otra parte también muy importante del grano del polen es la parte interna, que es la pared celular interna denominada intina. ¿Por qué es tan importante? Porque esta parte es la que le va a ofrecer pues esta estructura alergénica al grano del polen, conformado en su gran mayoría por glúcidos entre un 35 y un 40%, un 20% de proteínas. Sin embargo, pues este contenido va a variar dependiendo pues de la especie a la que pertenezca los distintos granos de polen. Entonces tenemos que esta intina pues es muy importante en respecto a la alergenicidad al grano de polen, pero también tener en cuenta otras variables que también le van a ofrecer alergenicidad al grano de polen, como su tamaño, ya que al que el polen que sea de gran tamaño pues va a permanecer por poco tiempo en el aire, se va a precipitar rápidamente. Otro factor a tener en cuenta en el grado de alergenicidad que tal vez los polen ofrecen respecto a la cantidad y concentración y solubilidad que puedan llegar a tener en las mucosas. Respecto a la pared celular externa, es decir, la exina, también va a ofrecer ciertas características en su forma, lo que va a ayudar
a los botánicos, a los palinólogos, a identificar pues las diferentes especies de granos de polen. Además, cada una de estas variabilidades en las formas también van a permitir la adhesión a superficies o mucosas del grano de polen. Entonces, también tener en cuenta esto. Y otro factor muy importante es lo del tamaño. Hay varios tamaños en el grano de polen, varían desde muy pequeños hasta gigantes muy grandes. Y esto es importante porque se ha reconocido que la gran mayoría de aeroalérgenos importantes y que influyen y que generan alergenicidad son los que varían en un rango entre 1 a 60 micras, siendo aquellos mayores de 10 entre los que se encuentran entre 10 a 25 micras los que se van a alojar en la vía respiratoria superior, y aquellos menores a 10 micras los que se van a alojar pues directamente en la vía respiratoria inferior, directamente en la región bronquial. Entonces, como vemos, son varios factores a tener en cuenta cuando hablamos pues del potencial que puede tener el polen. En cuanto a la polinización, entonces la polinización es un proceso, es el proceso pues, de transporte de este grano de polen una vez que se produce, ya sea en las flores o en los conos femeninos. Entonces se denomina, el objetivo es llegar pues a su contraparte femenina para hacer de esta forma pues la fecundación. Tenemos que existen dos vías principales de polinización, una vía denominada entomófila, que es llevada a cabo por los insectos en su gran mayoría, ya sean abejas, abejorros, mariposas, y lo que sucede en la gran mayoría de veces, o lo que se ve en la gran mayoría de especies vegetales, una vía anemófila, que es el transporte mediado únicamente por el viento. Listo. Entonces, en cuanto a la epidemiología, cuando estaba buscando información respecto a eso, encontré que había limitación en la información en la parte de la zona tropical y había buena información, no era muy variable respecto a otras zonas, hablando ya de la parte de Europa y de Norteamérica. Entonces me encontré con esta imagen que tal vez logra explicar un poco el por qué esa variabilidad en la información y en la prevalencia y en la epidemiología que se encuentra en los granos de polen. Y como podemos ver acá, entonces, vemos que las estaciones de monitoreo de polen hay varias y se encuentran muy concentradas y es muy amplia su densidad en estas zonas, como ya lo mencioné, en la zona europea, en la zona de Norteamérica y cierta parte de Australia, y viendo también en contraparte esa disminución de estaciones de polen que hay en Sudamérica, en África y en gran parte de Asia, que son consideradas pues zonas tropicales. Entonces tal vez eso pueda llegar a explicar un poco esa limitación en la información. Busqué un poco más a fondo acá en nuestro medio y me encontré una red latinoamericana de aerobiología. La verdad es de reciente conformación, se encuentra conformada apenas desde el 2023, conformada por médicos alergólogos y también por biólogos que se dedican pues a esta parte del estudio de la aerobiología. Me llamó la atención que hasta en ese momento se encuentran acá en Sudamérica 5 países que cuentan con estaciones certificadas para estudios aerobiológicos y con estos instrumentos para medir la cantidad y concentración del polen. Brasil, Chile, Perú, Argentina, Ecuador y Paraguay, y hasta la fecha pues Colombia no se encuentra en esta red latinoamericana de aerobiología. Entonces, respecto a la epidemiología europea que tenemos, que la causa más común de polinosis en toda Europa definitivamente las gramíneas, sin importar su ubicación geográfica o su distribución, las gramíneas las vamos a encontrar en todo el territorio, en gran parte de todo el territorio europeo, asimismo en la parte de Norteamérica, dadas sus condiciones climáticas, pero en cuanto a algunos otros pólenes, como por ejemplo los del polen de algunos árboles como el abedul, van a ser más prevalentes en la zona norte de Europa, mientras que en la zona central también va a estar muy prevalente el grano de polen del abedul, mientras por ejemplo en el Mediterráneo va a ser muy importante lo que es el olivo y el ciprés. Me encontré también con este artículo original, eso fue un estudio que se realizó en el año 2009, esto lo realizó la Red Europea Global de Asma y Alergia. En ese momento, pues el objetivo era tratar de estandarizar el procedimiento del prick test, tratar de estandarizar su medición y también los aeroalérgenos que se probaban. En ese momento tal vez no había como una unificación de los aeroalérgenos que se estaban probando en ese momento allá en esa zona europea. Entonces su objetivo pues fue implementar ese procedimiento de estandarización del prick test por medio de un panel europeo que ellos, con unos aeroalérgenos que ellos estandarizaron.
Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Cogieron pues una muestra considerable, 3.034 pacientes, que participaron allí 14 países europeos, y de allí también pues se logró extraer el patrón de sensibilización que había hasta en ese momento de la población europea. Entonces, ¿qué encontramos acá entonces? Encontramos considerable una tasa alta de sensibilización a las gramíneas, tal cual como se correlaciona con lo que dije previamente, y también respecto a la ambrosía y a la artemisia, considerablemente en la tasa de sensibilización 14.1 y 16.8 respectivamente. Árboles, en el tema de los árboles, los granos de polen que con mayor tasa de sensibilización se encontraron fue el del avellano, el abedul y el aliso. Estos árboles que pertenecen pues, a una sola especie, que son del orden de los fagales. Y me llamó la atención que a pesar de que se encuentra ampliamente distribuido por toda Europa, el ciprés y el olivo, se encontró una tasa pues ya un poco disminuida en comparación con los árboles del orden de los fagales. Otra cosa que también me llamó la atención de estos patrones de sensibilización es que prácticamente el patrón de sensibilización a los dermatofagoides, tanto Farinae como Pteronicinus, en la zona europea, casi que se encuentra en la misma tasa de sensibilización que la de los gramíneas y que la de los árboles, cosa diferente a lo que sucede acá pues en nuestro medio. También quise traer este otro estudio que encontré, fue realizado en el 2014, esto fue realizado en el occidente de República Checa, y acá pues se trató como de evaluar y de describir los patrones de sensibilización al polen, pero ya viéndolo desde el punto de vista molecular. Entonces, nuevamente que se encontró mayor tasa de sensibilización para las gramíneas, pero en este caso pues se hizo un diagnóstico resuelto por componentes, pues la metodología de ImmunoCAD, y se encontró muy prevalente los alérgenos moleculares de cada una de las gramíneas como que pertenecen al grupo 1 de alérgenos. Y esto va mucho en correlación con lo descrito en la literatura de estos alérgenos que son inmunodominantes o alérgenos mayores de cada gramínea. Por ejemplo, en el caso del Cynodon dactylon, que es el CIND1, el PHLP1, que es del Fleuplatense, y en el caso de los árboles también se correlaciona mucho con lo que menciona la literatura, en donde se encuentra pues se encontró una alta patrón de sensibilización del BET-B1, que es el alérgeno mayor del orden de los abedules. No solamente pues halló esto, también halló una frecuencia global de la sensibilización de algunas proteínas pertenecientes a los panalergenos. En estas especies de árboles, gramíneas y malezas se encuentra pues una amplia reactividad cruzada, y se encontró una frecuencia global de sensibilización de trofilinas en un 12.4%, seguido por proteínas de transferencia de lípidos y de polcalcinas. Listo, entonces eso respecto a la parte de Europa. Quise buscar pues ya datos acá más locales, encontré algunos datos interesantes que nos permiten pues comparar como con esos patrones de sensibilización y con ese conteo o concentración de polen que se encuentra en estas zonas templadas. Entonces me encontré con este estudio aerobiológico que se realizó en la ciudad de Bucaramanga. Los datos recolectados fueron entre el 2000 y el 2001, y el objetivo pues era medir, identificar y determinar cuáles eran las sustancias más prevalentes que se encontraban en el ambiente en ese año, en esa ciudad. Entonces, ¿qué se encontró? Sorpresa, los hongos fueron las partículas con más frecuencia que se encontró, casi en su gran mayoría, en 85.3%, y tan solo el 13.4% correspondió a los granos de polen. Dentro de estos granos de polen, con los que mayor frecuencia se encontraron era que pertenecían a los árboles, seguido de gramíneas, que también tienen un porcentaje considerable, y por último, granos de polen de malezas. En cuanto a las gramíneas y malezas, allí no se determinó pues la especie, pero en el caso de los árboles sí, y llama la atención que se encontró en su gran mayoría respecto a los granos de polen que pertenecían a los árboles, se encontró la Cecropia peltata o el yarumo, que es muy conocido en nuestro medio, el Artocarpus altilis y el Cupressus lusitanica en un 5.4%.
Otro estudio aerobiológico que también me pareció interesante traerles acá y mostrarles es uno que se llevó en el 2015. Este fue realizado pues acá en la zona urbana de Medellín. Lo realizó el doctor Fernando Alzate con colaboración del doctor Ramiro Fonegra, y fue un muestreo que se llevó entre el 2010 y 2011. Se encontró 62 clases diferentes de granos de polen y esporas de hongo. La gran mayoría respecto a los granos de polen pertenecían al género de las angiospermas, es decir, a estas plantas con flores y con fruto. Y algo muy llamativo es que a pesar de que había pasado ya, pues se hizo en una zona diferente y en un tiempo considerablemente diferente, muestra un patrón acá similar al estudio aerobiológico de Bucaramanga. Nuevamente, entonces, el Artocarpus, esta es un género, pues, una especie diferente, pero de la misma familia, un Artocarpus común, se encontró en una alta concentración de los granos de polen, seguido por la Cecropia y el Cupressus lusitanica. Y algo llamativo es también una alta concentración de granos de polen de Fraxinus chinensis aquí en Medellín. Y por último, el grano de polen que pertenece pues al género de gramíneas, nuevamente acá, sin hacer pues distinción de esta parte de las especies. Algo que me llamó la atención es respecto a lo del Cupressus lusitanica, que se encontró, y nuevamente les traigo acá un estudio que se realizó en una zona diferente del país, en Barranquilla, en el 2018, que muestra un patrón igual o similar al encontrado en los estudios previos que ya les mencioné. Nuevamente la cecropia, esta vez la gramínea y la moracea, que es donde es el orden de la especie de árbol al que pertenece el Artocarpus. Listo. Entonces, eso respecto a los estudios aerobiológicos. Y ahora les quise traer pues este estudio que se realizó acá, fue por docentes del servicio y se realizó en el año 2012. Acá el objetivo pues era determinar y evaluar la prevalencia de sensibilización en pacientes alérgicos en una ciudad del trópico, en este caso pues en Medellín. Fueron historias clínicas que se analizaron entre el 2008 y 2011 y se encontró pues una clara diferencia entre los patrones de sensibilización de Europa y de Norteamérica respecto a los granos de polen. Una menor proporción de gramíneas, de malezas y de árboles, muy diferente pues a lo que les mostré en el primer estudio de patrón de sensibilización europeo, y acá pues el que principal, o el que estamos, el patrón de sensibilización mayor en nuestro medio, en esta zona tropical, los ácaros. Y dentro de los pacientes que se encuentran sensibilizados al grano de polen, también me encontré con este es un estudio que no está publicado, pero sí se encuentra en el repositorio de la Universidad de Antioquia. Es un trabajo de grado que se llevó a cabo por parte de la doctora Gloria Gil y Catarina López, en donde el objetivo pues era determinar o caracterizar los pacientes, esa patrón de sensibilización, pero solo de pacientes que se encontraban sensibilizados a pólenes y a hongos, y se encontró en su gran mayoría que los pacientes presentaban una amplia sensibilización o una frecuencia de sensibilización mayoritariamente al Cupressus sempervirens, seguido por el Cynodon dactylon, que es una maleza, y al grupo de gramíneas. Me llama la atención que en este estudio se ha encontrado el Cupressus serpenvirens, teniendo en cuenta pues la distribución que tiene este árbol del Cupressus serpenvirens se encuentra ampliamente distribuido por toda la zona del Mediterráneo, la zona de Europa, Portugal, España y en el norte de África. Es muy poco común. Sin embargo, pues lo que sí es común y encontré es que hay una especie que hace parte de la misma orden, que es el Cupressus lusitanica, y que tiene una amplia reactividad cruzada, y que tal vez esto explique pues ese patrón de sensibilización tan alto que se encontró en este estudio que realizaban en el año 2015. Entonces, como lo mencioné, vamos a hablar un poco de algunas particularidades que tiene cada una de las tres especies más importantes determinantes de la alergia, como esos árboles, gramíneas y malezas. Entonces, en esta diapositiva, pues para tener en cuenta lo amplio, este es el caso de los árboles, la amplia variabilidad de especies que hay, son demasiados órdenes, familias, subfamilias. Sin embargo, pues lo que se menciona en la literatura son 4 órdenes principales hasta el momento descritas,
que se asocian como causantes de alergia o de ser potencialmente alergénica, como son los fagales, en donde está el aliso, la haya, el avellano, el roble y el abedul, que es la especie representativa y característica de este orden. En el orden de los lamiales, el fresno, el olivo, los pinales, el ciprés, el cedro, y los proteales, el plátano. Entonces, tener en cuenta, pues, primero la distribución de cada uno de estos árboles, en especial lo que son los fagales, proteales y lamiales, se encuentran ampliamente distribuidos por Europa, Norteamérica, pero algunos pinales, como el ciprés cupresus, también se pueden encontrar, que pertenecen al orden de los lamiales, se pueden encontrar en algunas zonas de Sudamérica, como vemos acá en esta imagen. Mientras que los otros órdenes, pues sí es más común su distribución en esas zonas templadas aquí mostradas. Entonces, para hablar un poco de los fagales pues también se dividen en varias familias. Sin embargo, pues las dos familias que con más importancia se ha descrito son la familia Betulaceae y la familia Fagaceae, en donde tenemos pues nuevamente los árboles representativos aliso, avellano y abedul. Entonces, ¿qué es importante? Pues acá como para de pronto no abrumarse con la cantidad de información y la cantidad de diferentes alergenos de cada familia. Primero, tener en cuenta la amplia reactividad que existe entre estas mismas especies que pertenecen a este orden. Y no solamente la amplia reactividad que existe entre ellos, sino que también pueden presentar una reactividad cruzada con las mismas gramíneas y con algunos alérgenos también de las malezas. Entonces, para de pronto uno ayudarse a enfocar en el momento de enfrentarse a este tema de los alérgenos del polen de los árboles, nos ayuda primero a identificar el alérgeno mayor de cada familia o de cada especie y también identificar cuál es el alérgeno específico de la especie. Entonces, en este caso, les muestro acá el BET-B1, muy importante. Este de por sí es un alérgeno mayor del abedul. Sin embargo, se ha encontrado que este BET-B1 tiene una amplia reactividad cruzada con todos los árboles que pertenecen a la familia Betulaceae. Es decir, que si encontramos, es decir, que esta molécula alergénica nos ayuda a identificar también una posible sensibilización a lo que es el aliso, el avellano, la bétula y el carpinus, a pesar de que pertenece pues al abedul. Esta vez B1 se reconoce o hay pacientes sensibilizados, hasta el 95% lo reconocen, por eso se denomina que es el alérgeno mayor o inmunodominante, pero también tener en cuenta que esta vez B1 pertenece a la familia de proteínas PR10, proteínas relacionadas con la patogénesis de moléculas 10, y al pertenecer a esta familia, entonces tener en cuenta que también es la responsable del síndrome de alergia oral. El síndrome de alergia oral que se puede presentar, o el que conocemos como el síndrome de polen fruta o abedul fruta, y eso se debe pues por la reactividad cruzada que puede tener también algunos alérgenos de algunas frutas, de algunos vegetales, y que pertenecen al PR10, misma familia a la que pertenece la BET-B1. Sin embargo, pues esta BET-B1, como lo mencioné, la amplia reactividad cruzada que muestra entre los granos de polen son de la misma familia Betulaceae. Tener en cuenta que también estos órdenes de los fagales pues muestran otras proteínas alergénicas también, pero que tal vez que nos explica la reactividad cruzada que pueda tener y que debemos tener en cuenta pues al momento de abordar un paciente que se encuentre polisensibilizado. Entonces, encontramos que estos alérgenos también que tienen el abedul y la familia de las betuláceas están las profilinas, que es una familia también de proteínas de panalérgenos. Allí se encuentra el BET-B2, el COR-A2, que es el del avellano, reconocido cerca de un 10 a un 20% de las personas. También se encuentran las proteínas similares a la polcalcina. Esas son proteínas que unen calcio. Y allí encontramos moléculas alergénicas como el BET-B3, BET-B4, reconocidas por menos del 10%, pues reactivas reconocidas por menos del 10% de la población que se encuentra sensibilizada al grano de polen o al extracto completo. Y nos mencionan pues otros alérgenos menores que tiene toda esta familia Betulácea, y que también pues son responsables de la reactividad cruzada. Como ya lo mencionaba, pues tener en cuenta el síndrome de abedul fruta, que es responsable pues todos los alérgenos o todas las moléculas alergénicas que son homólogos del BET-B1 y que pertenecen a las PR10,
que se puede presentar con zanahoria, con apio, manzana, melocotón, entre otros. Entonces, como lo mencioné, pues la verdad es que es muy amplio todo la cantidad de moléculas alergénicas de esta familia. Sin embargo, con tan solo identificar las moléculas, el alérgeno mayor o las moléculas de grupo 1 de cada familia, perdón, de cada especie de la familia Betulácea, tal vez pueda llegar a ser suficiente para al momento de realizar un abordaje diagnóstico en estos pacientes que se encuentran polisensibilizados. En el caso de los lamiales, encontramos entonces que la familia se denomina Oleaceae. Allí pertenece lo que es el olivo, el fresno, la lila siringa y el ligustrum común. Nuevamente, lo importante acá es identificar pues el alérgeno mayor, el alérgeno no solo mayor, sino también el que es específico de la especie. Muchas veces puede que parezca lo mismo, sin embargo no lo es. Algunos alérgenos especie específicos no son mayores, es decir, no son reconocidos más del 50% de las personas que se encuentran sensibilizadas al extracto o al grano de polen completo. Entonces, en este caso de las familias de las Oleaceae, que el alérgeno específico y mayor además y más prevalente es la OLE1, reconocida aproximadamente por el 70% de los casos, y al igual que lo que sucede con las familias betuláceas, esta presentará una amplia reactividad cruzada con el alérgeno del fresno, FRAE1, del ligustrus y de la lila. También, como en el anterior orden o familia, tienen también tener en cuenta algunos alérgenos que pertenecen a las proteínas lactina, que es la familia de las profilinas, de las polcalcinas, y otros alérgenos menores que no son relevantes en este caso. En el caso de los pinales, el árbol representativo, el ciprés, el cupresus, acá su alérgeno mayor y además especie específico va a ser el CUP-A1 en el caso del Cupresus arizonica y el CUP-S1 en el caso del Cupresus sempervirens. Tienen o muestran una amplia reactividad cruzada, así que simplemente con el hecho de encontrar alguno de estos dos alérgenos en el diagnóstico molecular nos da tranquilidad y confianza de que se trata pues una sensibilización a esta familia cupresácea, porque también muestra una amplia reactividad cruzada con los alérgenos del enebro y con los alérgenos del cedro. Entonces, como para resumir un poco, entonces tener en cuenta todo este tema de las moléculas alergénicas que se encuentran o que hacen parte de las familias de panalergenos, como las profilinas, las polcalcinas, las proteínas transportadoras de lípidos, y lo que nos va a ayudar a hacer un mejor abordaje es determinar e identificar los marcadores específicos de cada especie. En el caso BET-B1, para toda la familia Betuláceae, como ya lo mencioné, avellano, aliso, abedul, OLE1 para la familia Oleácea, CUP-A1 o CUP-S1 para la Copresaceae y PLA1 para la familia Platenaceae. Entonces, pues acá les muestro un algoritmo que también encontré en la guía molecular de la EASI. Paciente que es monorreactivo, muy fácil hacer el diagnóstico con el extracto pues, que salió reactivo y probar relevancia clínica y plantear inmunoterapia si así se requiere. Muy fácil. Pero pues la gran mayoría de pacientes siempre van a salir polireactivos o polisensibilizados, y aquí es donde cobra importancia pues tener en cuenta estos marcadores específicos de cada especie. En el caso de las gramíneas, nuevamente lo mismo que los árboles, se encuentran aproximadamente entre 600 700 especies diferentes. Lo importante aquí, y tal vez, sí, lo importante aquí, lo que nos va a ayudar es que muchas de estas especies muestran también una reactividad cruzada entre sí. En el caso de estas gramíneas, son aquellas plantas que encontramos como base de la alimentación. Allí pertenece el trigo, la cebada, la avena. En la parte de Europa la polinización se va a dar entre mayo y agosto, y en el trópico estas gramíneas son poco comunes, pero se ha descrito que la polinización la encontramos durante todo el transcurso del año. Estas gramíneas se pueden dividir, o la división que se hace para una facilidad en la comprensión es gramíneas de zona templada y gramíneas de zona subtropical.
En la zona templada tenemos entonces esta, que pertenece a esta subfamilia denominada Poidae, en donde está Fleu platense, Dactylus glomerata, Lolium perenne y Poa pratense, denominadas o conocidas comúnmente como la hierba de Timothy, hierba del huerto, el ryegrass y el pasto azul. Como lo mencioné, lo importante con esas gramíneas es que entre esta misma subfamilia muestran una amplia reactividad cruzada. En el caso de las gramíneas subtropicales, que tal vez pueden ser más frecuentes y de mayor importancia en nuestro medio, son el Cynodon dactylon y Páspalo de Bahía o Páspalo notatum y el Sorghum alapense. Entonces, respecto al comportamiento de los alérgenos en las gramíneas, sucede algo similar, como ya mencioné en el caso de los árboles. Los alérgenos inmunodominantes en las gramíneas son los que pertenecen al grupo 1 y al grupo 5, siendo el grupo 1 reactivo. Casi el 95% de personas alérgicas a las gramíneas presentan pues una alergia específica frente a estos alérgenos, y el alérgeno clave en este grupo de plantas es el PHLP1. ¿Por qué es clave? Porque este es específico de toda la familia Poaceae, es decir, si llegamos a encontrar un paciente sensibilizado del extracto completo, hacemos un diagnóstico molecular, encontramos PHLP1 positivo, con total certeza o confianza podemos determinar que estamos frente a una verdadera sensibilización al grupo de gramíneas. Este PHLP1 es una beta expansina en la que va a ayudar en la prolongación del tubo polínico durante esta fecundación que se da del polen. Es la más prevalente, es la más frecuente. Presenta un 80% de homología respecto a la familia Poideae, es decir, frente a todos estos del Fleu platense, Poa pratense, y tiene una alta reactividad cruzada en el grupo 1. Entonces, como ya lo mencioné, PHLP1, muy importante tenerlo en cuenta, nos va a ofrecer mucha certeza de que estamos frente a una verdadera sensibilización primaria a las gramíneas. Sin embargo, también mencionan otros marcadores específicos, pero ya esto en el caso de la familia Poideae, en donde encontramos Fleu platense, Poa pratensis, Lolium perenne. ¿Cuáles son estas moléculas específicas de esta subfamilia? PHLP2, PHLP3, PHLP5 y PHLP6. Y también, asimismo, nos mencionan unos marcadores que no son específicos, que al igual que en los árboles pertenecen a este grupo de panalergenos, de las polcalcinas y las profilinas. Por ejemplo, en el caso particular de la PHLP12, tenemos entonces que pertenecen a la familia de las proteínas, pueden presentar amplia reactividad cruzada con el abedul, con la soya, con el maíz, con el látex, y también, como en el caso de la BET-B1, que pertenece a las PR10, van a ser responsables de este síndrome de alergia oral que se pueden presentar. Está la PHLP7, tenedla en cuenta, es un marcador no específico, puede presentar reactividad cruzada también con el abedul, con el aliso, la ambrosía, la artemisia, al igual que la PHLP11. ¿Y acá qué tenemos entonces? Bueno, lo anterior fue en el caso de las gramíneas de las zonas templadas. Y en el caso de las gramíneas de la zona subtropical, el mayor representante, Cynodon dactylon, tenemos que, primero, su alérgeno mayor, CYN-D1, es también especie específico y presenta una reactividad cruzada limitada o muy baja con la familia Poideae. Entonces, pues también este nos va a facilitar para realizar con plena certeza y establecer una sensibilización a la fuente primaria. Nuevamente acá les muestro un algoritmo diagnóstico, dado caso en que se llega a presentar una clínica sugestiva de alergia al polen de gramíneas, hacemos la prueba PRIC-test o IgE al extracto completo del Phleum pratense, la mezcla de gramíneas. Nos sale negativo, automáticamente pues descartamos una sensibilización hacia la gramínea. Pero dado caso en que nos salga positivo, por su alta reacción cruzada que puede tener, mandatorio establecer, primero establecer si se trata de una verdadera sensibilización, si se trata de una reacción cruzada, y si se trata de una reacción cruzada, determinar entonces a qué grano de polen verdaderamente se está presentando entonces esa sensibilización. Entonces, después de que tengamos una reactividad positiva al extracto completo, se recomienda medir o buscar el PHLP1, que es específico pues, de esta especie. Dado caso en que no se llegue a encontrar, es muy raro que no se llegue a encontrar este PHLP1, mandatorio buscar
pues las otras marcadores específicos, PHLP2, 5 y 11. Y recordar que la 7 y la 12 pues no son específicos y nos hablan de reactividad cruzada. En el caso de las malezas, estas se denominan como plantas o hierbas invasoras, silvestres, tienen la facilidad pues de crecer en cualquier medio y también tiene varias familias, pero me gustaría hablar principalmente en lo que tiene que ver con la familia Asteraceae, en donde encontramos la Artemisia y la Ambrosía, que tienen algo particular, porque pueden también llegar a presentar una reactividad cruzada entre ellas dos y pues dificultar un poco el abordaje cuando encontremos un patrón de sensibilización con estas dos especies. Nuevamente, lo mismo, sus alérgenos tienen unas proteínas alergénicas propias, otras que son muy de reactividad cruzada y que pertenecen también nuevamente a las polcalcinas profilinas. Tener en cuenta su alérgeno mayor y especie específico, en el caso de la ambrosía, la AMBA1, y en el caso de la artemisa, ARB1. Algo particular que tiene es que esta ambrosía, la AM1, a pesar de que es puede tener o se ha demostrado que tiene una amplia reactividad cruzada con ARB6. ARB6 que es un alérgeno menor de la artemisia y tal vez puede llegar a confundir un poco cuando revisemos el abordaje diagnóstico. Pero nuevamente, repetimos acá, al igual como lo que he mencionado en el caso de los árboles de las graminas, tener en cuenta simplemente la molécula alergénica especie específica, dado caso en que se llega a presentar una sensibilización al extracto completo de las dos especies de Artemisia y Ambrosía. Y hay veces en que se puede presentar una cosensibilización en donde vamos a encontrar AMBA1 positiva y ARB1 positiva. Listo, entonces, pues, me gustaba también hablar un poco acá de lo nuestro, teniendo en cuenta pues que Colombia es un país que se encuentra en una zona tropical, las condiciones climáticas son muy diferentes a las que se encuentran en las zonas templadas de Europa, de Norteamérica, de Argentina y zona sur de Australia. Entonces tiene algunas particularidades que tal vez expliquen esa diferencia, primero entre el patrón de sensibilización que se han encontrado en estos estudios que les describí, el patrón de sensibilización a los granos de polen, y también puede llegar a explicar de por qué nuestro medio tal vez no es tan relevante esta polinosis aquí. Entonces, tener en cuenta que en estas zonas templadas, pues, primero la temperatura es diferente, varía entre 12 a 18 grados centígrados, son zonas en donde no van a haber temperaturas extremas, ni muy caliente, ni muy frío, y van a contar en algunas zonas con estaciones en el año, con estaciones que se encuentran bien diferenciadas, y así mismo pues también se pueden establecer calendarios polínicos, algo diferente a lo que sucede acá en nuestra zona tropical. Una temperatura que varía aproximadamente entre 18 y 25 grados centígrados. Contamos con temperaturas extremas. En algunos sitios puede ser muy caliente, en otros puede ser muy frío. Además de eso, pues no contamos con estaciones en el año diferenciadas. Simplemente contamos o es verano, zona caliente, o es una zona muy lluviosa, o incluso en la misma zona puede prevalecer los dos tipos de estación. ¿Y esto cómo influye? Esto influye en que en esta zona tropical influye en que, primero, pues, como lo mencioné, los periodos de polinización no están diferenciados. Tal vez acá en el trópico la polinización es constante, estamos expuestos a una concentración y a una cantidad de polen constante. Así que pues es difícil y constante, lo digo en todas las especies, árboles, gramíneas y malezas que se puedan llegar a presentar, así que pues eso puede complicar un poco el panorama. Van a estar solapadas esta polinización en las diferentes especies, de pronto algo diferente a lo que sucede en estas zonas templadas. La concentración polínica se ha encontrado que en la zona tropical puede ser más baja, entonces eso también puede influir en que no sea tan relevante acá en nuestro caso. La diferencia en las humedades también, en la humedad atmosférica también influye mucho en lo del grano del polen. Se ha encontrado que una alta humedad pues va a precipitar el grano de polen, lo va a hacer también menos alergénico. Y
un punto importante es en la variedad de las especies. Tal vez la distribución y las especies que tenemos acá en Colombia y acá en Sudamérica, pues es muy distinta y varía a lo que mencioné y escribí de las especies de Europa, de Norteamérica, y en lo que escribe pues la literatura, que gran parte se menciona estas especies, al momento de realizar el abordaje y todo esto, pues mencionan estas especies. Entonces me encontré con un estudio muy viejito, pero me pareció interesante porque describían las principales especies potencialmente alergénicas en el trópico. Se analizaron México, Colombia, Ecuador, toda la parte de Brasil y Venezuela. Interesante me pareció porque en la parte de Colombia pues mencionan algunos árboles potencialmente alergénicos, pero en menor cantidad y que no se encuentran pues y que no se encuentran como lo que se encuentra en Europa. Palmaceae cocos, plátanos, por ejemplo. En el caso de las malezas, muy poca ambrosía, realmente muy poca artemisia, más amaranthus, cosa que de pronto en Europa no se menciona mucho. En el caso de las gramíneas, tal vez el fleum ni siquiera es relevante acá, no se encontró este tipo de especie por todo Sudamérica y por el trópico, pero sí se encontró como una especie que se encuentra ampliamente distribuida, que concuerda un poco con lo hallado en estas zonas templadas del mundo. Entonces, este factor de las especies quizás sí puede influir un poco en esa diferencia y en esa variabilidad en los granos de polen que se encontró. Este es una imagen que me compartió Alex Espinosa. Él es estudiante del doctorado de la Universidad de Antioquia y es lo más reciente que tenemos hasta el momento. Es un estudio aerobiológico que se realizó en el 2019, con un muestreo entre el 2019 y el 2022, y muestra un patrón similar, bueno, muestra un patrón que va hacia lo que ya se ha mostrado, hacia lo que, similar a lo que ya mostré en los estudios previos. En los estudios previos, recordar que se hicieron hace más de 20, 25 años, que fue el de Bucaramanga, otro que se realizó en Barranquilla y este que es el más actualizado acá de Medellín, pero muestra nuevamente cómo el grano de polen de Cecropia es tan importante, como nuevamente el de Fraxinus, a tener en cuenta también en nuestro medio, bueno, el grano de la familia de las cupresáceas también, y de las gramíneas, vuelvo y digo, pues no se diferencia bien hacia qué familia, pero nuevamente las gramíneas son muy importantes pues en los hallazgos de este estudio aerobiológico. Entonces, quizás tal vez podamos llegar a tener en cuenta estas especies autóctonas y valga la pena pues profundizar un poco los estudios sobre la alergia que se pueda llegar a presentar, si es clínicamente relevante en el caso de estas especies. Vemos que acá en Colombia y por este estudio y por los otros que ya mostré, cómo es tan frecuente y prevalente esos granos de polen que se encuentran en la atmósfera, principalmente de los árboles, y ya en menor medida en el caso de las gramíneas. Otro factor también a tener en cuenta es, en Europa hay unos calendarios polínicos establecidos, a veces pueden ser difíciles porque se solapan entre árboles, gramíneas y malezas, pero acá lo particular es que en ese mismo estudio que se realizó por parte de Alex Espinosa, mostró que acá tal vez la concentración del polen no es tan alta, pero sí estamos expuestos a una producción constante en el caso de la cecropia, en el caso de la Moraceae, que es el Artocarpus, y en total, en un promedio que hicieron de toda la concentración del polen, vemos cómo el comportamiento en la producción es constante durante todo el año, cosa que de pronto varía mucho con lo que se encuentra en Europa. Entonces, tal vez eso también dificulte un poco para establecer un calendario polínico en nuestro medio. Y para terminar, también tener en cuenta otro factor que influye en la producción del grano de polen y en su alergenicidad, no solamente acá en nuestro medio, sino que pensar que en todo el mundo, lo que es la parte del calentamiento global y la contaminación. En cuanto al calentamiento global y contaminación, pues se ha encontrado que dan un mayor riesgo
pues, de aparición, aumenta también la incidencia de trastornos alérgicos o de atopía. También se ha encontrado pues, que una relación muy alta entre esta exposición del CO2 a la que se expone el grano de polen, porque primero, esto modifica la duración de las temporadas de polen, ya sea que las alargue o las acorte. Tal vez pues, en nuestro medio no sea importante eso porque siempre estamos expuestos al polen. También se ha encontrado que el CO2 puede influir directamente sobre la cantidad del polen que se produce en cuanto a la composición y brindándole mayor alergenicidad al grano del polen. Entonces, para concluir, la polinosis, pues tal vez es una de las causas más frecuentes de enfermedades respiratorias alérgicas en estas zonas templadas. Acá en la zona tropical, pues lo que se ha visto hasta el momento es que no es tan relevante. Los alérgenos marcadores de especie permiten la identificación de la fuente primaria de sensibilización, eso teniendo en cuenta pues también la presencia de los panalergenos en cada una de estas especies y que además pues la presencia de estos panalergenos pues nos pueden representar un reto diagnóstico dada la reactividad cruzada que se pueda presentar en las pruebas cutáneas donde se prueba el extracto completo. Hace más falta realizar más estudios epidemiológicos y de agrobiología acá en el país, y no solo en el país, sino en el trópico, pues con el fin de tener un conocimiento más amplio en cuanto a las especies potencialmente alérgicas que sean más frecuentes en nuestro medio, establecer su grado de sensibilización y su relevancia clínica. Puede que hasta el momento con los datos que hay, sí hay unas especies diferentes, pero faltaría mirar el grado de sensibilización y de relevancia clínica. Y por último, la alergia al polen en el trópico tal vez esté cobrando relevancia y pueda existir un subregistro o un subdiagnóstico.